El profesor Kelix se encontraba al frente del salón de conferencias número 7, con los 4 brazos entrelazados tras la espalda en lo que él claramente creía que era una pose impresionante. Su exoesqueleto azul quitanesco brillaba bajo la suave iluminación bioluminiscente y sus ojos compuestos recorrieron a los estudiantes reunidos con el tipo de condescendencia que solo un académico titular podría perfeccionar verdaderamente. «Bienvenidos, bienvenidos», anunció, su voz resonando a través de los implantes de traducción que llevaban todos los estudiantes. A la ética comparativa de las especies, la piedra angular de los estudios cenociológicos aquí en la Universidad Galáctica. El aula era un arcoíris de diversidad biológica. Los peruanos, esos seres translúcidos similares a medusas, se balanceaban suavemente en sus esferas de asistencia llenas de agua. Los T-6, criaturas cristalinas que parecían como si alguien hubiera dado sensibilidad a una lámpara de araña, refractaban la luz en patrones silenciosos y contemplativos. Un grupo de Finari, pequeños bípedos parecidos a zorros cubiertos de pelaje plateado, estaban sentados en la primera fila, tomando notas meticulosas. Y luego estaban los humanos. 7 de ellos, agrupados en la sección central como si temieran que las otras especies pudieran morderlos. Lo cual era irónico teniendo en cuenta lo que estaba a punto de suceder. La humanidad había sido admitida en la comunidad galáctica hacía solo 6 meses, y su presencia en la universidad era todavía algo novedoso, una novedad controvertida. Se habían presentado 3 peticiones separadas para revisar su solicitud. Todos ellos expresaron preocupación por sus tumultuosos antecedentes históricos y su desafortunada propensión a la resolución de conflictos. Pero el Consejo Galáctico, en su infinita sabiduría y compromiso con la diversidad, había aprobado la membresía de la Tierra de todos modos. Membresía de prueba, sí, pero membresía al fin y al cabo. Los Celtics votaron en contra. Hoy, continuó, entusiasmándose con su tema favorito, que era el mismo. Comenzamos con una pregunta fundamental que separa a la especie civilizada de la meramente inteligente. Exploraremos los marcos morales que rigen nuestras interacciones, los límites éticos que nos definen como seres de conciencia superior. Uno de los T-6 emitió un suave sonido, que el traductor interpretó como, «Esto suena fascinante, profesor». En efecto, lo es. En efecto, lo es. Las mandíbulas de los Celtics chocaron en lo que podría haber sido una sonrisa. Ahora, para establecer nuestra comprensión de base, quiero comenzar con un simple experimento mental, una forma de evaluar la postura de cada uno de ustedes sobre la cuestión más fundamental de la moralidad. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras se asentara sobre el aula como un manto de superioridad académica. Los humanos parecían ligeramente interesados. Una de ellas, una mujer joven con cabello oscuro recogido en una cola de caballo, estaba comiendo abiertamente algo de un paquete arrugado. Otro, un hombre de hombros anchos y cabello corto, estaba tan encorvado en su asiento que estaba prácticamente horizontal. Kelix tomó nota mental de informarle sobre su comportamiento casual al decano de asuntos estudiantiles. Esta pregunta, dijo bajando la voz a lo que imaginó que era un susurro profundo, nos ayudará a entender la enorme distancia moral entre las especies. Iluminará el camino que separa a quienes hemos evolucionado más allá de nuestros instintos básicos de aquellos que tal vez aún cargan con las sombras de su pasado primitivo. Los oídos de los estudiantes de FAR se animaron con interés. Entonces, permítame preguntarles a todos si, por favor, sean honestos en sus respuestas, ya que este es un espacio seguro para la exploración filosófica. El Celtic abrió sus 4 brazos en un gesto de benevolencia académica. La pregunta es la siguiente: ¿quién aquí en esta sala ha quitado personal y directamente la vida de otro ser sintiente? Él esperaba plenamente el silencio. Quizás 1 o 2 movimientos nerviosos. Quizás un peruano se quedaría perplejo, malinterpretando la pregunta a través de la matriz de traducción. Lo que obtuvo en cambio requeriría terapia y posiblemente un cambio de carrera. Durante exactamente 3 segundos, el aula quedó en silencio. Entonces,
Con la precisión sincronizada de un equipo de instrucción militar, 6 manos humanas se dispararon al aire. Los Celtics parpadearon. Las 47 lentes de sus ojos compuestos parpadeaban independientemente, creando un efecto de onda en su rostro que habría sido cómico en otras circunstancias. Me disculpo. Los humanos mantuvieron sus manos en alto. Uno de ellos, el tipo encorvado con aspecto militar, había levantado la mano con tanta naturalidad que parecía estar pidiendo un taxi. En toda la sala, la reacción fue inmediata y variada. Una esfera peruana literalmente se volvió nublada por la angustia. Su cuerpo gelatinoso palpitaba en lo que el software de traducción interpretó como una serie de chillidos horrorizados. El tech comenzó a refractar la luz en patrones nítidos y agitados que llenaron la habitación con arcoíris que generaban ansiedad. 3 estudiantes de Fenari retrocedieron físicamente, con su pelaje plateado erizado. Seguro, dijo Kelik, subiendo la voz media octava. Seguramente entendiste mal la pregunta. Estoy preguntando por seres sensibles, criaturas conscientes, pensantes y sensibles, con vida interior y vínculos sociales, no plantas o algo así. Sí, lo conseguimos, dijo la mujer con la cola de caballo, con las manos todavía levantadas. Ella había dejado de comer su merienda. Eso parece significativo de alguna manera. Seres sensibles, personas, eso es lo que preguntaste. Te escuchamos perfectamente, agregó el profesor otro humano, un joven con gafas y una sudadera universitaria que decía Departamento de Filosofía. Incluso el estudiante de filosofía levantó la mano. La especialidad de filosofía. Las mandíbulas de Kelix comenzaron a hacer clic rápidamente. Una respuesta de estrés involuntaria. Entonces me estás diciendo que 6 de cada 7 humanos en esta aula se han comprometido. ¿Realmente has matado a alguien? Sí. El militar se encogió de hombros, con un hombro en alto y la mano aún levantada con el otro brazo. Quiero decir, preguntaste. Uno de los T-Sex hizo un ruido como el de un carillón de viento cayendo por una escalera y su vecino tuvo que sujetarlo. Esto es extraordinario, balbució Celtic, mientras su compostura académica se desmoronaba como un castillo de arena durante la marea alta. Esta aplicación de la Tierra nos aseguró que su especie había ido más allá de la violencia casual. Sus propios representantes afirmaron que habían alcanzado un estado de relativa paz. Tenemos, dijo un tercer humano, una mujer joven con una chaqueta del programa de agricultura. Su mano todavía estaba levantada y parecía realmente confundida por el alboroto. Quiero decir que no estamos en guerra con nosotros mismos en este momento ni nada. En realidad, este es un periodo bastante tranquilo en la historia de la humanidad. ¿Enfriar? La traducción de un peruano llegó como un grito. Los antebrazos de Kelix comenzaron a gesticular frenéticamente como si estuviera tratando de alejar físicamente la información. Pero el estándar galáctico de admisión requiere que las especies hayan logrado al menos 4 generaciones de resolución de conflictos no violenta. Sus solicitudes, sus ensayos, sus estudios culturales, todo ello lo indica. Oh, somos no violentos. El militar interrumpió. Comparativamente hablando. Quiero decir, han pasado más o menos 80 años desde la última guerra mundial. Eso es bastante bueno para nosotros. 80 años no es nada. La voz de los Celtics ahora era completamente chillona. Los peruanos no han tenido un conflicto interno en 4.000 años. Bueno, sí, pero son medusas, dijo razonablemente el estudiante de filosofía. ¿Cómo podrían siquiera pelear? ¿Balanceo agresivo? El peruano en cuestión literalmente huyó de la habitación, mientras su esfera rodaba hacia la salida con sorprendente velocidad. Los ojos de Kelt recorrieron desesperadamente a los humanos, buscando la salvación, y se posaron en el único estudiante que no tenía la mano levantada. Un joven con ojos cansados y una insignia de un programa médico en su bolso. Tú, la voz de Kelix se quebró con esperanza. Tú ahí, estudiante humano. Rivera, según mi roster, no tienes la mano levantada.
Rivera levantó la vista, aparentemente sorprendido de que lo llamaran. Oh, sí. En realidad estaba tratando de agradecer al vacío cósmico. Kelix se agarró el pecho con dos brazos mientras los otros dos articulaban salvajemente. Al menos uno de los miembros de su especie tiene la base moral para responder con honestidad. Al menos un ser humano en esta sala no ha quitado una vida. Rivera abrió la boca, luego la cerró y luego la volvió a abrir. En realidad, profesor, sobre eso. Nos pondremos en contacto con usted en un momento, señor Rivera. Primero necesito entender al resto de tu especie. Los Celtics volvieron a centrarse en las 6 manos levantadas. Su curiosidad académica contrastaba con su creciente horror existencial. Explíquense ahora, empezando por ustedes mismos. Señaló al militar que bajó la mano y se incorporó ligeramente. Por supuesto. Por cierto, el profesor nombra a Jackson. Ingeniero de combate, 3 periodos, dado de baja honorablemente. Lo dijo como alguien podría mencionar que trabajaba en contabilidad. Así que sí, seres sensibles. Eso es un sí confirmado por mí. Kelix emitió un sonido como si fuera vapor escapando de una tubería rota. Esta iba a ser una clase muy larga. Los celtas habían dejado de caminar y comenzaron a balancearse ligeramente como un árbol en medio de un viento fuerte. Sus antebrazos colgaban flácidos a sus costados y toda la dignidad profesoral se escapaba de él como el aire de un pulmón perforado. Explícalo, croó con detalle. Necesito entender cómo es posible que 7 representantes de una especie que solicitan membresía en la comunidad galáctica puedan hacerlo tan casualmente. Hizo un gesto vago hacia Jackson. Proceder. Jackson se rascó la barbilla. Bueno, verás, el problema es que yo era militar. Esa es más o menos la descripción del trabajo. Te inscribes, te entrenas, te despliegas, y a veces, terminas en situaciones en las que eres tú o ellos. Bastante sencillo, en realidad. Sencillo, los Celtics lo repitieron semanalmente. Sí, quiero decir que no me gustó. Si eso ayuda. No es como si me despertara cada mañana pensando, caramba, espero poder dispararle a alguien hoy. Pero órdenes son órdenes. Las reglas de compromiso son reglas de compromiso. Y cuando alguien está intentando activamente matarte a ti y a tu unidad, Jackson se encogió de hombros otra vez. Haz lo que tengas que hacer. AES comenzó a refractar la luz en frecuencias ultravioleta, lo que el software de traducción interpretó como que necesitaba llamar a mis padres ahora mismo. Hablas de eso, dijo Kelix, alzando nuevamente la voz como si estuviera llenando papeleo administrativo. Quiero decir que hubo mucho papeleo involucrado. En realidad, cada disparo de un arma requiere aproximadamente 3 informes de incidentes diferentes. Y luego los Celtics prácticamente gritaron, «¿Eres estudiante de agricultura?» La joven con la cola de caballo se iluminó. «Oh, ¿yo? Soy Beth. Sí, crecí en una granja en Montana». ¿Y una granja? Las mandíbulas de Celtic chasquearon tan rápido que crearon un zumbido. ¿Qué tiene que ver el trabajo agrícola con quitar la vida a los seres sensibles? Beth parpadeó. Oh, no. Lo siento. Debo aclararlo. No de la agricultura. Quiero decir, a veces teníamos que llamar a la manada. Y estuvo aquel año con las gallinas enfermas. Pero dijiste vida sensible, así que pensé que te referías a personas reales. Sí, personas reales. Seres sensibles con pensamientos y sueños. Y correcto. Sí. Así que eso sería de la temporada de caza. Sobre todo ciervos. Una vez hubo un jabalí que entró en nuestra propiedad y mi padre y yo tuvimos que hacerlo. Los ciervos no son sensibles. Beth frunció el ceño. Quiero decir que no lo sabes con seguridad. Son bastante inteligentes. Reconocen patrones. Se comunican. Tienen estructuras sociales. No tienen lenguaje ni tecnología ni el celta se detuvo. 2 de sus brazos agarrando su cabeza. Espera, dijiste principalmente ciervos. ¿Qué otra cosa? Oh,
Ya sabes, alces, algunos pavos salvajes, un par de coyotes que amenazaban al ganado. Mi primo y yo atrapamos un oso una vez, pero fue una situación con un permiso especial. ¿Cazáis osos? Bueno, sí, pero solo cuando la población necesita gestión. En realidad es muy importante para el equilibrio del ecosistema. Si no se controlan las poblaciones de depredadores, se altera el equilibrio del ecosistema. Los Celtics parecen estar a punto de desintegrarse en sus moléculas componentes. Matas a los depredadores máximos por deporte. No solo por deporte, dijo Beth a la defensiva. Nosotros también los comemos. La carne de oso en realidad es bastante buena si se cocina bien. Hay que tener cuidado con la tenonosis. El siguiente estudiante, Kelix, susurró derrotado. Por favor, antes de que pierda lo que me queda de cordura, el estudiante de filosofía levantó la mano vacilante. Hola, Tom. Bueno, para ser sincero, el mío es un poco menos intencional. Una pequeña chispa de esperanza brilló en los ojos de Kelix. ¿Defensa personal accidental? ¿Más bien un accidente de coche? Choqué contra un ciervo en la autopista 47. Murió en el impacto. Y una vez una ardilla pasó por debajo de mi neumático antes de que pudiera detenerme. Y sin querer dejé una ratonera en mi apartamento y me olvidé de ella. Así que ahí está. Y mosquitos, obviamente, pero supongo que no cuentas. Esos son animales. La voz de Kelix se había vuelto estridente. Dije específicamente seres sensibles, ¿verdad? Pero la forma en que lo expresaste fue algo ambigua. Personalmente, y quitarle la vida directamente a otro ser sensible no especifica qué tipo de ser sensible, y de hecho hay mucho debate filosófico sobre los límites de la sensibilidad. Por ejemplo, hablamos de autoconciencia, teoría de la mente, la capacidad de sufrir, porque dependiendo de tu perspectiva, humanos. Los celtas rugieron. ¿Mataste a algún humano? La clase se quedó en silencio. Tom se ajustó las gafas. Oh, deberías haber dicho eso antes. No, mi mano no debería estar levantada. Bajó la mano. ¿Entonces por qué? Porque preguntaste sobre seres sintientes, y creo que es bastante especista asumir que solo los humanos cuentan como sintientes. O sea, compartimos como el 98% de nuestro ADN con los chimpancés, y usan herramientas. Tienen cultura, ellos. Dios mío, murmuró Jackson. Tom, le vas a provocar un aneurisma al profesor. Los profesores siquiera tienen aneurismas, susurró Beth. No lo averigüemos, respondió otro humano. Que el tic se desplomó contra su escritorio. 3 brazos sostenían su peso mientras el cuarto le cubría los ojos. Alrededor de la sala, estudiantes alienígenas recogían sus pertenencias y se dirigían hacia las salidas. Los Fenari habían formado un grupo protector en un rincón, con las orejas pegadas a la cabeza. Entonces, dijo Jackson en el silencio. Solo para aclarar, profesor, se refería a un combate real, violencia entre humanos. Celtics asintió débilmente. Oh, bueno, sí, sigo siendo yo entonces. La mano vuelve a levantarse. Beth también levantó la suya. De hecho, sí, yo también. Mi abuela fue enfermera en el Teatro de Operaciones del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y tiene algunas historias, déjame contarte. Y mi tío hizo 2 giras con tu abuela. Los Celtics miraron hacia arriba. Sus parientes mayores también participaron en combates letales. Bueno, sí. La guerra es algo multigeneracional para los humanos. La mayoría de las familias tienen a alguien que sirvió en algo. Jackson asintió. Estadísticamente hablando, la mayoría de los humanos adultos probablemente han matado algo en algún momento. Incluso si solo se trata de sacrificar a una mascota enferma o atropellar a un animal con su automóvil. Estamos un poco involucrados con la muerte, ¿sabes? Es parte del trato. Parte del trato, repitió Kelix, aturdidamente. La muerte es parte del trato. Oye, añadió Beth amablemente.
Al menos somos honestos al respecto. Podría ser peor. Los ojos compuestos de Kellix giraron repentinamente para fijarse en Rivera, quien había estado sentado en silencio durante todo el intercambio, con las manos aún hacia abajo y luciendo cada vez más incómodo. Tú, suspiró Kellix, y de repente su voz se llenó de desesperada reverencia. Araia, estudiante de medicina, sanadora. Sin duda representas a los mejores ángeles de la naturaleza humana. Sin duda, tú. Rivera levantó la mano lentamente. En realidad, profesor, necesito corregir algo. Los Celtics se quedaron congelados. No tengo la mano levantada, continuó Rivera. Porque preguntaste quién mató a alguien. Tiempo pasado, pasado simple. Sí, pero si preguntas quién tiene el mayor número de cadáveres en esta sala, la mano de Rivera se elevó hasta arriba. Ese sería yo. En algún lugar al fondo del aula, una tesica se hizo añicos. Los celtas emitieron un sonido que el software de traducción no pudo procesar. Se escuchó una serie de pitidos de error seguidos de lo que podrían haber sido sollozos. No, susurró. No, no, no. Eres sanador. Estás estudiando medicina. El objetivo de tu profesión es preservar la vida. No, retener, interrumpió el profesor Jackson, levantando una mano. Antes de que Rivera se meta en su tema, creo que deberíamos aclarar algunas cosas porque te ves un poco verde. Bueno, más verde, más azul. Te ves mal, eso es lo que digo. Aclarar. La voz de Kellix se volvió áspera. ¿Qué podrías aclarar para mejorar esto? Bueno, para empezar, lo de los ciervos, esos no son seres conscientes. Al menos no para los estándares galácticos. Así que los números de Tom y Beth probablemente ya deberían haberlo entendido. Vale, vale. Solo lo comprobaba. Pero también, no somos monstruos, ¿sabes? No es que andemos matando gente por diversión. Hay reglas, leyes, consecuencias. Sí, intervino Beth. De hecho, ahora es totalmente ilegal matar gente en la mayoría de los lugares. Hemos avanzado mucho en ese aspecto. En la mayoría de los lugares. Repitieron los Celtics. Débilmente. Bueno, sí, todavía hay algunas regiones resistentes con pena capital y zonas de guerra activas, pero en general, las tasas de homicidios han estado disminuyendo durante décadas. Nos va de maravilla. Tom se subió las gafas. De hecho, existe una correlación fascinante entre el desarrollo económico y la reducción de la violencia interpersonal. Steven Pinker escribió un libro entero sobre cómo vivimos en la era más pacífica de la historia de la humanidad. Tu era más pacífica todavía implica la admisión casual de asesinatos, chilló Celtic. El far restante corrió hacia la puerta. Jackson se recostó en su silla. O sea, si te hace sentir mejor, tengo como una docena confirmada. No son muchos. Había tipos en mi unidad con números mucho más altos. Una docena, jadeó Celtics. Dices una docena como yo diría que he leído una docena de libros. Bueno, sí, fue la guerra. Las guerras tienen bajas. Esa es la característica que la define. ¿Cuántas guerras ha librado tu especie? Los humanos intercambiaron miradas como... Total, preguntó Beth. ¿A lo largo de toda la historia o solo en las grandes? ¿O tú? Media anual, añadió Tom. Porque la definición de guerra, conflicto e intervención militar se vuelve un poco confusa. Y olvídalo. Celtics arañó su escritorio con ambas manos mientras las otras dos le cubrían la cara. No quiero saberlo. Retiro la pregunta. Wikipedia. Enumera como 250 conflictos importantes solo en el siglo XX, continuó Tom de todos modos. Porque los estudiantes de filosofía no pueden evitarlo, pero eso sin contar guerras civiles, revoluciones, insurgencias, y ni hablar de las que no llegaron a los libros de historia, añadió Jackson. Hay muchas luchas que nadie se molesta en anotar. Uno de los Tessex que quedaban comenzó a brillar con un alarmante tono carmesí. Mi abuela, dijo Beth de repente,
con una voz que adquiría un tono cariñoso y evocador, solía contarme sobre el racionamiento durante la guerra. Era solo una niña, pero recuerda las sirenas antiaéreas, los jardines de la Victoria y la recolección de chatarra para el esfuerzo bélico. Decía que todos contribuían, incluso los niños. Tus hijos participaron en la guerra. Celtics. Parecía que podría desmayarse si su especie pudiera desmayarse. Bueno, no en el frente. En su mayoría, solo en papeles secundarios. Aunque hubo algunos movimientos de resistencia que callan, y antes de eso, mi tatarabuelo luchó en la Primera Guerra Mundial, fue gaseado con el Salmo, pero sobrevivió. La leyenda familiar dice que él. ¿Qué es una guerra mundial?, preguntaron los celtas. ¿Cómo puede una guerra abarcar todo el mundo? ¿Cómo es eso siquiera posible? Es cuando la mayoría de las grandes potencias luchan entre sí a la vez, explicó Jackson amablemente. Hemos tenido 2 de esas. Bueno, 2 grandes. Algunos historiadores argumentan que hubo otras, pero 2. Sí, estuvieron separadas por unos 20 años. Fue una verdadera. Decenas de millones de muertos cada vez. ¿Decenas de millones? Bueno, sí. Guerra industrial, ya sabes, una vez que todo está mecanizado, con aviones y logística moderna. El número de muertos realmente comienza a acumularse. Kellix miró a Jackson con las 47 lentes de sus ojos compuestos. ¿Dices esto?, susurró como si fuera una molestia menor. Quiero decir, fue bastante malo para quienes lo vivieron, reconoció Jackson. Pero eso fue hace como un siglo. Historia antigua. Hemos aprendido mucho desde entonces. ¿Aprendido qué exactamente? Mejores armas, sobre todo, dijo Beth. Y atención médica. Probablemente por eso Rivera tiene un recuento tan alto. Honestamente, la medicina moderna en el campo de batalla es increíblemente avanzada. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia Rivera, que se había quedado muy quieto y muy pálido. Íbamos a llegar tarde o temprano, murmuró. Sí, dijo Kellic, bajando la voz a algo peligroso y desesperado. Lo estábamos. Pero primero, necesito entender algo. Recorrió con la mirada a los 6 humanos con las manos en alto. Luchan entre sí. Se matan entre sí. Sus abuelas participaron en esto. Sus hijos contribuyeron. Y aún así, se sientan aquí juntos en esta aula como si fuera normal. Bueno, sí. Tom dijo que no estamos luchando ahora. Diferentes países, diferente época, diferentes conflictos. No es personal. No es personal. Además, estadísticamente hablando, la mayoría de los humanos nunca participan directamente en un combate letal. Tom continuó. La gran mayoría de la gente vive toda su vida sin matar a nadie. Simplemente somos una muestra distorsionada porque ustedes son los representantes de la humanidad. Kellix volvió a gritar. La Tierra los envió para mostrarnos lo mejor de su especie y de cada uno de ustedes. Se detuvo, giró para encarar a Rivera. Excepto tú, suspiró. Estudiante de medicina, Rivera, eres diferente. Rivera finalmente levantó la mano del todo. Profesor, dijo en voz baja. Realmente necesito explicar algo. Rivera se levantó lentamente, su maletín médico deslizándose de su hombro a la silla. Parecía cansado. No el tipo de cansancio que viene de estudiar hasta tarde, sino el agotamiento profundo de alguien que ha visto cosas que no puede olvidar. La razón por la que no levanté la mano antes, comenzó Rivera, con voz firme pero suave. No es porque no haya matado a nadie. Es porque la pregunta que hiciste estaba en pasado simple. ¿Quién ha matado? Como si fuera algo que sucedió y terminó. Las mandíbulas de Kellix dejaron de chasquear. Para mí, es continuo. Presente perfecto continuo. Soy alguien que mata, quien tiene que tomar esa decisión una y otra vez, y quien probablemente tendrá que hacerlo de nuevo mañana o la semana que viene o cuando vuelva a mi turno en el hospital. Pero tú eres un sanador, protestó Kellix débilmente. Sí, lo soy.
Y sanar significa decidir quién vive. Las manos de Rivera temblaban ligeramente. Jackson por allá. Sus bajas fueron en combate. Enemigos claros, circunstancias claras, reglas de enfrentamiento claras, poca paciencia, gente que confió en mí para salvarlos. El aula se había quedado en completo silencio. Incluso los demás humanos habían dejado de charlar. Triaje, continuó Rivera. Esa es la palabra. Cuando tienes más paciencia que recursos, tienes que elegir. A esta persona le dan el respirador. A esta no. A esta persona le operan. A esta persona le dan cuidados paliativos. Estás decidiendo activamente quién vive y quién muere. Y tienes que tomar esa decisión en 30 segundos mientras alguien se desangra frente a ti. Pero eso no es lo mismo que empezó Celtic, ¿verdad? La voz de Rivera se agudizó. He desconectado el soporte vital de pacientes que no tenían probabilidad de recuperación. He administrado medicamentos que sabía que aliviarían el dolor, pero también acelerarían la muerte. He realizado ejercicios de triaje en el campo de batalla donde les pongo etiquetas negras. Negro significa expectante, lo que significa que ni siquiera lo intentaremos porque nuestros recursos se emplean mejor en otras cosas. Es una sentencia de muerte. Beth se había quedado en silencio. Jackson miraba fijamente su escritorio. Y la cuestión es que, dijo Rivera, bajando la voz de nuevo, cuando Jackson mata a alguien en combate, puede decirse a sí mismo que fue necesario. Estaba justificado. Era el enemigo. Cuando dejo morir a alguien, cuando elijo a alguien más en lugar de él, tengo que vivir con el hecho de que era el padre de alguien, la hija de alguien que acudió a mí en busca de ayuda y le dije que no. O dije que sí, pero no fui lo suficientemente bueno, no fui lo suficientemente rápido, tomé la decisión equivocada. Ese es un marco ético completamente diferente. Lograron los Celtics. Necesidad médica versus violencia intencional. ¿Lo es? Tom, el estudiante de filosofía, intervino en voz baja. El problema del carrito, profesor. Si tiras de la palanca para salvar a 5 personas, pero matas a una. ¿Lo hizo? ¿Mataste a esa persona? Rivera está manejando palancas todos los días. Rivera asintió. He cometido errores que costaron vidas. He sido demasiado lento. He diagnosticado mal. He tenido gente que murió en mi mesa porque aún no tenía la habilidad suficiente. Y sí, estaba aprendiendo. Estaba haciendo lo mejor que podía. Pero siguen muertos. Los maté por incompetencia, por limitación, por ser humano y falible. No, dijo Kelik con desesperación. No, no es lo mismo. El mes pasado, continuó Rivera, y su voz era apenas un susurro ahora. Tuve que hacer una amputación de emergencia en el campo durante mi rotación de paramédicos. Lesión por aplastamiento, paciente atrapado, incendio en el edificio propagándose. Tuve que cortarle la pierna con una sierra de trauma para sacarlo a tiempo. Le salvé la vida, pero también le corté la pierna. Tomé esa decisión. Yo hice el corte y tengo que cargar con eso. Se despierta todos los días sin una extremidad por mi culpa. Lo salvaste, dijo Kelik. Lo mutilé. Ambas cosas son ciertas. La risa de Rivera fue amarga. Y eso es lo que pasa con las matanzas médicas frente a las matanzas en combate. El profesor Jackson llega a creer que sus objetivos eran enemigos. Yo tengo que saber que los míos eran pacientes. Jackson siguió las órdenes. Tenía que dárselas. Jackson puede decirse a sí mismo que era necesario para la misión. Yo tengo que decirme que era necesario para el bien común. Mientras miraba a alguien a los ojos y lo veía darse cuenta de que había elegido dejarlo morir, el peso de sus palabras se posó sobre el aula como una manta pesada. Así que, cuando preguntaste quién ha matado, Rivera terminó. No levanté la mano porque no sabía si quería saber sobre la cantidad, el peso o la naturaleza continua del asunto. Pero si comparamos el número de cadáveres, miró a sus compañeros humanos.
He dejado morir a más gente en el último año de la Facultad de Medicina de la que Jackson probablemente vio en 3 periodos. No porque sea peor en mi trabajo que él en el suyo, sino porque mi trabajo es elegir quién vive cuando no todos pueden. Celtics había dejado de moverse por completo. Los 4 brazos colgaban flácidos. Sus ojos compuestos se habían oscurecido. Y el realmente desastroso. Parte, agregó Rivera. Voy a volver al turno la próxima semana y voy a tomar esas decisiones de nuevo porque alguien tiene que hacerlo, porque eso es lo que hacen los médicos. No solo salvamos vidas, profesor. Nosotros decidimos cuáles vale la pena salvar. Jugamos a ser Dios todos los días, y se supone que simplemente debemos estar bien con ello. Necesito, dijo Kellic débilmente, sentarme. Está sentada, señaló Beth. Luego necesito acostarme. Tal vez deberíamos tomar un descanso, sugirió Tom. Pero antes de que Kellic pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y el jefe de departamento, un ser flotante parecido a un orbe llamado Coordinador Fex, entró en la habitación. Profesor Kellic, hemos tenido 17 solicitudes de transferencia en los últimos 5 minutos. 3 estudiantes de tesis que están bajo atención médica, y el embajador peruano exige una sesión de emergencia del Comité de Asuntos Estudiantiles Interespecies. ¿Qué demonios está sucediendo en sus efectos? Se detuvieron, sus tallos sensoriales girando para captar la escena. Los estudiantes alienígenas huyendo. Los humanos sentados tranquilamente en sus asientos. Kellic se desplomó sobre su escritorio, con aspecto de haber envejecido un siglo en la última hora. Humanos, Kellic graznó. Los humanos aparecieron. Los tallos sensoriales del coordinador Fex temblaron con lo que podría haber. Había estado alarmado, confundido o posiblemente una migraña. El software de traducción tenía problemas para seguir el ritmo. Ya veo, dijo Feck lentamente con ese tono cauteloso que usan las figuras de autoridad cuando no ven nada. Quizás deberíamos terminar esta sesión antes y volver a reunirnos cuando se cancele la clase, anunció Kellic, levantándose de su escritorio con los 4 brazos por el resto del semestre, posiblemente para siempre. Necesito volver a reunir al comité de currículo y beber. ¿Puedo beber? ¿Tenemos alcohol que funcione en mi biología? Profesor, no puede simplemente cancelar un curso entero. Míreme. Celtics se tambaleó hacia la puerta. Su exoesqueleto emitía chasquidos que sugerían problemas de integridad estructural. Voy a presentar un informe formal al Consejo Galáctico. El estado de prueba de la Tierra necesita una revisión inmediata. Estos seres son una amenaza para la paz galáctica y mi cordura personal. Realmente no somos tan malos, ofreció Beth amablemente. Celtic giró tan rápido que casi perdió el equilibrio. ¿No tan mal? Cazas depredadores ápice por deporte. Luchas en guerras mundiales. Tus médicos tienen crisis existenciales por jugar a ser Dios. Digo, cuando lo dices así, admitió Jackson. ¿Cómo si no? Rivera levantó la mano con vacilación. Por si sirve de algo, profesor. A la mayoría de los humanos les da pena matar. No es que lo disfrutemos. La mayoría de los humanos, corrigió Tom. Estadísticamente, hay un pequeño porcentaje que no termina la frase. Kellic chilló. El coordinador Fex se interpuso entre el profesor y los estudiantes. Quizás todos deberían volver a sus dormitorios mientras solucionamos esto. Humanos, confío en que puedan encontrar el camino de vuelta sin incidentes. Claro, dijo Jackson, levantándose y estirándose. Oye, hablando de eso, esta noche tendremos el martes de tacos en la sala común, si alguien quiere unirse. Profesor, bienvenido. Podría ayudar con todo el tema de la comprensión cultural. Los ojos compuestos de Kellic se entrecerraron a pesar de ser ojos compuestos. ¿Qué es un taco? Oh, es genial. Beth ya estaba haciendo la maleta. Es una comida de la tierra donde se toma un pan plano doblado y se llena de comida. Los Celtics interrumpieron. ¿Me invitas a consumir comida terrestre? Sí, tenemos carne molida,
pollo desmenuzado, frijoles, queso, salsa, carne molida. La voz de Kelix se había apagado. Eso es un producto animal, ¿no? Bueno, sí. Es carne de vaca. La molemos y la sazonamos. ¿Y carne? Madre mía, murmuró Rivera. ¿Comen animales muertos? Los celtas retrocedían hacia la puerta, con los 4 brazos en alto como para repeler un ataque. Los matan y luego consumen su carne. Los humanos intercambiaron miradas confusas. O sea, sí, dijo Tom. ¿De qué otra manera comerían carne? ¿Tienen vacas vegetarianas o algo así? Nosotros no comemos animales en absoluto. La voz de Kelix había alcanzado un tono que el software de traducción marcó como fuera de los parámetros recomendados. La comunidad galáctica ha sido vegetariana durante 3000 años. El consumo de seres sintientes se considera la máxima barbarie. Ah, bueno, las vacas no son sintientes. Beth dijo, en realidad, no. Quiero decir, son dulces y todo, pero los cultivas. Los crías específicamente para matarlos y comerlos. Eso es. La agricultura, profesor, dijo Beth, ahora con aspecto sincero de confusión. ¿Para qué creías que servían las granjas? Los celtas emitieron un sonido como el de una tetera hirviendo. Luego se dio la vuelta y huyó del aula, con las piernas tan rápido que se le nublaba la vista. El coordinador Fex lo siguió, agitando frenéticamente sus tallos sensoriales. Profesor, por favor, tenemos que hablar del plan de estudios. El currículo puede extinguirse, se escuchó el grito de Kelix desde el pasillo. Los 7 humanos guardaron silencio un momento. Bueno, dijo Jackson finalmente. Salió bien. ¿Acabamos de hospitalizar a nuestro profesor? Preguntó Tom. Técnicamente, se fue por su propia voluntad. Rivera señaló. Respondimos a sus preguntas con sinceridad. Tal vez deberíamos haber mentido. Sugirió Beth. ¿Y qué? ¿Que los humanos nos sustentamos mediante la fotosíntesis? Solo digo, podríamos haber roto todo el sistema educativo galáctico. Jackson se levantó y se colgó la mochila al hombro. ¿Sabes qué? No es nuestro problema. Fuimos honestos. Si no pueden manejar la honestidad, es su problema. Ahora, vamos. Tenemos tacos que preparar y no voy a dejar que el profesor Esquiamis arruine el martes de tacos. Los demás lo siguieron, sus voces resonando por el pasillo. ¿Crees que de verdad nos echarán de la universidad? No, pagamos la matrícula. Están atrapados con nosotros. Sigo pensando que lo del querido fue un malentendido. Tom, olvídalo. Sus voces se apagaron al doblar la esquina, dejando el aula vacía en silencio. En el escritorio del profesor Kelix, su tableta sonó con un mensaje entrante. La pantalla mostraba un aviso de emergencia de la administración de la Universidad Galáctica. Urgente. Todo el profesorado que imparte cursos con estudiantes humanos debe asistir a un entrenamiento obligatorio de sensibilidad y asesoramiento sobre integración de especies. La solicitud de la Tierra para impartir cocina galáctica 101 hectáreas ha sido denegada por unanimidad. El Comité Culinario de Intereses ha presentado su renuncia colectiva. Por favor, avisen. En algún lugar a lo lejos, un test se hizo añicos por tercera vez ese día. Y en la sala común del dormitorio humano, el olor a carne picada sazonada comenzó a inundar el sistema de ventilación, provocando 17 llamadas de emergencia más a la seguridad del campus y una solicitud de evacuación inmediata. La humanidad había formado parte de la comunidad galáctica durante 6 meses. Iba a ser un largo periodo de prueba.